El cerebro humano es una de las estructuras más complejas del universo. Entender cómo funciona es uno de los desafíos más importantes de la ciencia en nuestro tiempo. En los últimos años, el campo de estudio sobre el cerebro humano se ha desarrollado de manera extraordinaria. Diversos laboratorios y científicos de todo el mundo se han dedicado a develar los secretos que esconde. Patricio O'Donnell es uno de ellos, que desde el Laboratorio de Anatomía y Neurobiología de la Universidad de Maryland se ha dedicado al estudio de las claves de la esquizofrenia. El cerebro humano es un complejo entramado de conexiones que se entrelazan y relacionan entre sí. La dopamina es un neurotransmisor clave para el funcionamiento adecuado de muchas de estas conexiones. La importancia de este neurotransmisor se pone de manifiesto en ciertas patologías, por ejemplo, la esquizofrenia. Patricio, ¿cuáles son tus líneas de investigación? Bueno, tengo varias. Una es tratar de estudiar qué es lo que se altera en el cerebro en la esquizofrenia usando modelos animales, y lo cual incluye tratar de entender qué es lo que hace la dopamina en el cerebro y cuáles son las conductas que dependen de la dopamina que se pueden afectar en estos animales que son relacionados a la esquizofrenia. Otra línea es tratar de, usando este tipo de modelos, tratar de explorar nuevos tratamientos, nuevas drogas. En el tema de la esquizofrenia hay muchas drogas que se usan en este momento que tienen una eficacia limitada. Patricio, ¿qué es la esquizofrenia? Bueno, la esquizofrenia es una enfermedad bastante compleja, pero muy común. El 1% de la población en cualquier cultura, en cualquier sociedad, suele tener en algún momento algo que se puede definir como esquizofrenia. La esquizofrenia incluye escuchar voces, lo que llamamos alucinaciones, delirio. Los pacientes suelen armarse una historia a partir de esas voces, piensan que el FBI los persigue, que la televisión les transmite pensamientos. También tiene un componente, lo que llamamos componente afectivo, son muy retraídos, la sociabilidad es difícil en ellos, y tiene una cosa muy importante que hoy en día no se puede tratar bien, que son los problemas cognitivos. Tienen problemas de memoria, capacidad de tomar decisiones está afectada, y ese es un aspecto de la enfermedad que no tenemos muy claro por qué. ¿Y está involucrada la dopamina en la esquizofrenia? La dopamina es uno de los aspectos fundamentales de la esquizofrenia. La dopamina es, para decirlo de una manera simple, es la molécula del placer. La dopamina está activada en el cerebro cada vez que hay algo que a uno les resulta importante, algo placentero, desde comida, sexo, chocolate, lo que quieras. En el caso de la esquizofrenia, la dopamina no se produce cuando se debería producir y a veces se produce en exceso. ¿Se sabe la causa de la esquizofrenia? No, ese es el problema. La dopamina está involucrada. De hecho, cuando tratamos pacientes de esquizofrenia, lo que les damos son drogas que bloquean la dopamina. O sea, la idea es que probablemente lo que estamos haciendo ahí es combatir el exceso de dopamina. Pero no sé si eso es la causa. Hay algo que está generando ese exceso de dopamina en algunos momentos, y precisamente eso es lo que estamos investigando en nuestro laboratorio. Es decir, es algo que es muy difícil de investigar en pacientes. Obviamente no podemos abrir el cerebro y estudiar cuáles son los cambios a nivel de las células y moléculas, pero eso lo podemos hacer con animales. ¿Y cómo es el modelo animal de la esquizofrenia? ¿Cómo se construye un modelo animal de esquizofrenia? Hay muchos grupos tratando de obtener un modelo animal que te permita decir, sí, aquí estamos reproduciendo la esquizofrenia. El problema es que estos modelos animales no están reproduciendo la enfermedad. La esquizofrenia es realmente una enfermedad únicamente humana. Es decir, no le podemos preguntar a un animal si escucha voces, obviamente. Pero lo que los animales nos permiten es testear hipótesis. Es decir, la ciencia avanza de esa manera. Uno puede formular una hipótesis, es decir, por ejemplo,
la idea que la dopamina, el exceso de dopamina es importante por la esquizofrenia, bueno, podemos generar un animal que produzca demasiada dopamina. Ese animal nos va a dar conductas, trastornos cognitivos, por ejemplo, como lo que está en esquizofrenia. Y por eso te dije antes que probablemente la dopamina no sea la causa, porque en esos modelos animales de exceso de dopamina no se desarrolla algo muy parecido a la esquizofrenia. Hay otras áreas del cerebro que están probablemente más involucradas, como la corteza prefrontal, por ejemplo. ¿En qué avanzó el entendimiento de la esquizofrenia desde las neurociencias en las últimas décadas? Avanzó bastante. En realidad, a partir del uso de modelos animales para hacer preguntas concretas sobre la participación de circuitos específicos, de agentes químicos específicos en generar conductas, eso ha sido una manera de explorar cuál es la contribución de áreas del cerebro que uno puede ver en estudios de imágenes en pacientes que están alteradas, como la corteza prefrontal, por ejemplo, o el hipocampo. Estas áreas del cerebro se pueden explorar en modelos animales y ahora tenemos una comprensión mejor de lo que estas áreas contribuyen. Y de hecho, por ejemplo, me preguntabas qué modelos animales existen. Uno de los modelos animales que usamos bastante en el laboratorio ahora es producir una lesión muy pequeña en el hipocampo cuando los animales están desarrollándose. O sea, la idea de que el cerebro se continúa desarrollando durante la vida es importante. Entonces, nosotros generamos una lesión pequeña en esta parte importante del cerebro y estos animales son bastante normales hasta que llega la adolescencia. Cuando estos animales llegan a la adolescencia, empiezan a exhibir conductas anormales que tienen alguna resemblanza a la esquizofrenia. Es decir, la idea ahí es que con este modelo estamos probando manipulaciones que te alteran el desarrollo del cerebro aún durante la etapa infantil, juvenil, adolescente. Y en este momento ahora estamos entendiendo cuáles son estos mecanismos que están madurando tan tarde. Lo importante es que en la esquizofrenia, por ejemplo, la idea es que hay componentes genéticos, es una enfermedad del desarrollo cerebral, pero los síntomas aparecen en la adolescencia. ¿Es la esquizofrenia una enfermedad del desarrollo? Esa es la idea en este momento. Es decir, muchas cosas en la ciencia, las ideas aparecen y después se rechazan. La idea en el campo en este momento es que sí, es una enfermedad del desarrollo, tiene un componente genético importante, pero eso no es todo, la genética no es todo. Es decir, por ejemplo, hay estudios de mellizos, gemelos idénticos, que fueron criados en familias separadas. Si uno de ellos tiene esquizofrenia, el otro tiene un 50% de chance de tener la enfermedad, lo cual es 50 veces más que en la población normal, pero no es 100%. O sea, compartir genes con alguien que tiene esquizofrenia te va a hacer mucho más vulnerable, pero no necesariamente te genera la enfermedad. O sea, el componente genético y del desarrollo está ahí, pero hay un componente ambiental. ¿Alguna idea de qué componentes ambientales podrían ser disparadores de esquizofrenia clínicamente? Hay muchas que andan dando vueltas. Por ejemplo, hay un concepto muy popular que es el de la madre esquizofrenizante. No sé si existe eso en realidad, pero lo que es cierto es que el cerebro continúa desarrollándose durante la infancia y la adolescencia. Entonces, la experiencia que ese cerebro tiene es lo que lo va a moldear en el estado adulto. Entonces, vos podés imaginarte un cerebro que tenga una composición genética que lo hace predispuesto a este tipo de cosas. Si no tiene el estímulo adecuado, y probablemente va a terminar orientándose a establecerse de una modalidad enferma, si querés. ¿Cuáles son las principales preguntas hoy en el campo de la esquizofrenia? Las principales preguntas son, bueno, ¿cuál es la causa? Y probablemente no haya una causa, sino haya varias causas posibles. La segunda es, independientemente de la causa, ¿cuáles son los mecanismos que te llevan a los síntomas? La tercera es, ¿cómo podemos tratar la enfermedad mejor? Buscar mejores herramientas. El 1% de la población mundial está determinada genéticamente a tener en algún momento de su vida algún rasgo típico de esquizofrenia. La esquizofrenia es una enfermedad que tiene múltiples causas y se produce como un cruce del componente genético, es decir, la predisposición a padecerla, y un componente ambiental, que remite a las relaciones del sujeto con su entorno. Los síntomas característicos de la esquizofrenia son, por ejemplo, las alucinaciones, establecer delirios, déficit en la sociabilidad y problemas cognitivos.
La Universidad de Maryland fue creada en 1856 en la ciudad del mismo nombre, cerca de Washington, D.C. A partir de entonces, esta institución, una de las más destacadas de Estados Unidos, ha promovido innumerable cantidad de profesionales dedicados a investigar, curar y educar. ¿Cómo está organizado tu laboratorio? Mi laboratorio es típico laboratorio de una facultad de medicina en Estados Unidos, donde yo soy el director. Tengo en este momento a mi cargo 17 personas, los cuales en realidad son personas que están siendo entrenadas por mí. Es decir, el proceso de formación de un científico en Estados Unidos incluye varias etapas. Es decir, en este momento hay 6 estudiantes que están haciendo su doctorado conmigo. Esto es gente que ha hecho la universidad, los 4 años de universidad, biólogos, psicólogos, químicos, que les interesa la neurociencia. La manera de entrar en una carrera académica es hacer un doctorado, un PhD. Hacen una tesis, están 4, 5, 6 años trabajando conmigo, lo cual involucra trabajos de investigación, presentar sus resultados, escribir artículos, publicarlos. También tengo un grupo un poco más avanzado, que son los que han terminado su tesis, han obtenido su doctorado en alguna otra universidad, otro laboratorio, y vienen conmigo a especializarse. Es lo que llamamos postdoc, postdoctoral fellow. Y estos postdocs, si bien están siendo entrenados, tienen un sueldo, tienen un ingreso bastante bueno y están empezando a desarrollarse en forma independiente. Y la idea de esta etapa es que van a estar 2, 3, 4 años y si publican bien, si establecen las conexiones necesarias, eventualmente van a lograr un trabajo como profesores en alguna universidad o como investigadores en algún instituto, o pueden ir al gobierno. El NIH, aquí el Instituto Nacional de Salud, es una estructura que regula la investigación y hay gente que tiene experiencia como investigadores que van a estos entes que regulan la distribución de fondos, etc. Patricio, ¿nos podías decir cuál es la tecnología que usan en tu laboratorio? Uso varias. La principal es lo que llamamos electrofisiología. Esto implica medir la actividad eléctrica de distintas partes del cerebro. Para eso lo podemos hacer a varios niveles. Es decir, podemos medir lo que se llama electroencefalograma, lo podemos hacer en ratas, el mismo tipo de lectura. El electroencefalograma es en realidad medir la actividad eléctrica desde afuera del cerebro. Es una medida muy cruda, muy vaga, pero que te permite ver ciertos procesos y estudiar cómo esos procesos son anormales en ciertos modelos. Para tener una noción un poquito más acabada de cuáles son los procesos en distintas partes del cerebro, hacemos experimentos a veces en animales anestesiados en los cuales le ponemos un electrodo adentro del cerebro y podemos medir la actividad eléctrica de distintas áreas, ya sea las áreas que producen dopamina, las áreas que reciben dopamina, y estudiar cuál es la dinámica de los efectos de la dopamina en un animal en un cerebro intacto. Esos experimentos en general se hacen con animales anestesiados. A veces podemos hacer electrofisiología en lo que llamamos animales que están despiertos y operando, es decir, lo que son animales a los cuales le podemos implantar electrodos en forma crónica y tienen la posibilidad de conectarles un cable que va a nuestros amplificadores y los animales los podemos entrenar para que aprieten una palanca para recibir una recompensa, para que hagan distintas tareas y podemos ver la actividad de los sistemas de dopamina, de la corteza prefrontal, etcétera, en distintas conductas. Y esto nos permite estudiar cómo estos circuitos que están supuestamente implicados en la esquizofrenia se alteran en estos modelos que estamos usando. ¿Cómo se financian las investigaciones? Hay varias fuentes de financiamiento. La más importante aquí en Estados Unidos es el gobierno. Existe el NIH, que es una entidad que realmente tiene un presupuesto bastante importante. Está bien, hay una crisis económica en este momento, no está creciendo como nosotros nos gustaría, pero el presupuesto es bastante bueno. Se invierte mucho en investigación, en particular en investigación biomédica. Es competitivo. Es decir, nosotros investigadores tenemos que solicitar subsidios para obtener este dinero. Y es bastante competitivo. En este momento que hay una crisis financiera, que los recursos están recortando, las posibilidades de que te den un subsidio del NIH son bajas, es el 10%, es decir, 1 de cada 10 que pide, la dan. Entonces, tenés que estar seguro de que uno está proponiendo un proyecto grande, un proyecto importante que tiene impacto.
Este tipo de subsidios se evalúa, son tus pares los que lo evalúan. Es decir, hay una comisión y yo participo en varios de estos comités que evalúan las propuestas de otros investigadores. Se los califica, se los rankea y bueno, se le da el dinero a aquellos que vayan a tener un poco más de impacto en la sociedad. Esta es la fuente de dinero más importante, pero no es la única. Hay muchas fundaciones que aportan dinero para enfermedades específicas. Por ejemplo, nosotros hemos tenido subsidios de una fundación que da dinero para la esquizofrenia y la depresión, por ejemplo. Y el mecanismo es lo mismo, hay que escribir una propuesta, se evalúa por otros científicos y aquellas propuestas que se ven como importantes se les da el dinero. ¿Cómo fue la decisión de irte del país? Difícil. Por una parte, bueno, yo soy médico, hice medicina interna, comencé una residencia de medicina interna, pero después decidí que la neurociencia era lo que me gustaba. Volví a la Facultad de Medicina en el departamento de Fisiología a trabajar en un laboratorio de neurociencia y trabajando en ese laboratorio obtuve mi doctorado. O sea, estuve 5 años trabajando como docente, pero al mismo tiempo haciendo investigación para obtener mi doctorado. Y en Argentina, para seguir una carrera académica, sí, mi objetivo era convertirme en profesor en la universidad, tener un laboratorio de investigación. Un poco el rito de pasaje es irse afuera. Es decir, aquellos que terminan su doctorado, se espera que vayan un par de años a algún sitio, Europa, o vengan a Estados Unidos. Bueno, yo me conseguí un postdoc para continuar mi entrenamiento en la ciudad de Pittsburgh, donde estuve 5 o 7 años. Pero a los 2-3 años de estar en Pittsburgh, mi plan era volverme a Argentina y no pude. Era la época de un famoso ministro de Economía que mandaba a los investigadores a lavar los platos. Bueno, obviamente la puerta estaba cerrada. Y me fui quedando y cuando la cosa mejoró en Argentina para los investigadores ya estaba sentado en Estados Unidos, así que la vuelta fue difícil. ¿Qué relación tenés con Argentina viviendo en los Estados Unidos? ¿Cómo es tu relación con el país? Obviamente es mi país, es decir, si bien he adquirido la ciudadanía de Estados Unidos, pero Argentina es mi país. He mantenido colaboraciones con grupos en Argentina. Tengo colegas con los cuales hemos tenido subsidios juntos, he conseguido dinero sobre todo en la Facultad de Medicina, es donde mantengo mis contactos. Y voy a Buenos Aires 2-3 veces por año. Cada vez que voy me paso días enteros en el departamento de Fisiología en la Facultad de Medicina, interactuando con colegas. He recibido postdocs de Argentina que han venido desde Buenos Aires a hacer su entrenamiento en mi laboratorio. Algunos se han vuelto, otros se han quedado en Estados Unidos. Pero mantengo una colaboración bastante estrecha con gente. Y a nivel más humano, lees los diarios argentinos por internet. Obviamente. ¿Tu mujer es americana o argentina? Mi mujer es argentina, ella vino conmigo. Tengo 2 chicos. La mayor nació en Buenos Aires y se vino con nosotros cuando tenía 8 meses. El menor nació en Pittsburgh. Sí, mantengo, sí, todas las mañanas abro los diarios y bueno, sigo el fútbol. Bueno, tengo mi familia en Buenos Aires, así que eso es uno de los motivos por el cual viajo seguido también. ¿Ves algún cambio en la ciencia argentina en los últimos años? Sí, obviamente ha sido una etapa muy favorable los últimos 8 o 10 años. Vos lo podés ver en la cantidad de argentinos jóvenes que se han repatriado. Y para mí, al haber mantenido esta colaboración que tengo en la Facultad de Medicina con Gustavo Müller, es alguien a quien en este momento está dirigiendo un grupo muy grande con mucha gente joven que se ha formado en Estados Unidos y en Europa y han vuelto. Y es realmente muy confortante verlos como han formado un grupo que tiene empuje, que tiene peso, que publican bien. ¿Dónde publican los resultados científicos? Depende un poco de la calidad del producto. A veces nosotros tratamos siempre de hacer los proyectos lo mejor posible, pero los datos siempre son los datos y hay resultados que son fantásticos y hay cosas que son menos importantes. Entonces depende de eso qué revista enviamos los artículos. En el último par de años hemos publicado en revistas de alto vuelo como Neuron, Nature Neuroscience, Journal of Neuroscience, PNAS, que son revistas muy competitivas para
poder publicar en ellas, que tiene mucho impacto también. O sea, la idea de estas revistas más competitivas es que lo ven más gente. Y también hay artículos que son de menos peso, que tienen menos vuelo, que es simplemente un estudio que no dio tan bien y bueno, los publicamos en revistas de menos vuelo. ¿Cómo es ser director de un laboratorio importante siendo extranjero en los Estados Unidos? La respuesta directa es fácil. Cuando vine a Estados Unidos, en realidad vine con mucho miedo. Es decir, mi inglés era limitado, no tenía mucha noción de la cultura y estar en un país distinto te asusta un poco. Pero es sumamente fácil. El país está preparado, sobre todo los ámbitos académicos, las universidades. Aquí vos ves extranjeros por todos lados. Y es más, los extranjeros les resulta fácil inclusive escalar y llegar a posiciones de peso, tener influencia. Algo gracioso, si querés te cuento. A los americanos les encanta alguien que tiene acento. Mi inglés, yo tengo acento. Yo lo aprendí de adulto y no suena muy bien, pero me escuchan hablar, me escuchan dar clase y les encanta. Hasta eso ayuda, si querés. Pero sí, están acostumbrados. Este es un país realmente que tiene los brazos abiertos a la gente que viene de otros lados, sobre todo en ambientes como una universidad, por ejemplo. Vos podés ver cuáles son las instancias en donde se toman decisiones, muchos extranjeros. ¿Qué significa ser un científico? Creo que hay muchas definiciones en ese sentido. Para mí, si me preguntás a mí, es ser curioso. Si yo me metí en esto simplemente por curiosidad extrema acerca de cómo funciona el cerebro. A mí me interesa entender cómo esta masa gelatinosa que está dentro de tu cabeza genera el pensamiento, nos permite ser personas, cómo cambia durante la vida. Es esencialmente curiosidad. Los estudios sobre la esquizofrenia nos han permitido conocer cada día más acerca de las cuestiones referidas al desarrollo de esta enfermedad y a su tratamiento. Los hallazgos científicos sobre esta condición han determinado que para que la misma se desarrolle deben combinarse factores genéticos y factores ambientales. Patricio O'Donnell y todo su equipo del laboratorio del programa en neurociencias de la Escuela de Medicina de la Universidad de Maryland han brindado herramientas para comprender mejor esta enfermedad. Todo ello nos permitió comprender qué significa estudiar el cerebro a través del cerebro argentino.